Bueno, 10:04, empecemos porque como dicen en otras regiones, el tiempo es oro. Muy bien. Entonces, primero que todo, les queremos dar las gracias por permitirnos abordar este tema con ustedes. Sentimos que es de una máxima prioridad empezar a hablar de temas, y empezando este año, digamos, de temas que consideramos son muy relevantes. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Quiénes somos nosotros? Hay muchos clientes que nos dicen, bueno, ¿y HBank Latam quién es? HBank Latam es un híbrido entre un mayorista y un fabricante. ¿Por qué es un híbrido? Un mayorista usualmente lo que hace es, tengo cajas y vendo cajas. Sin embargo, lo que no hace un mayorista es dar soporte, dar capacitación, eh, que sí lo hace un fabricante. Y esa es la razón por la cual HBank Latam está presente. Es decir, somos un poco rebeldes al tema de que mucha de la tecnología que llega a México nos llega pues básicamente heredada de nuestros vecinos del norte y lastimosamente no siempre nos llega la mejor de las tecnologías. ¿Qué queremos como HBank Latam con estos más de 20 años de experiencia? Es decir, mira, en Europa y en Asia se están haciendo muchas cosas en el tema de aires acondicionados, en el tema de bombas de calor, y es lo que nosotros queremos, es traer esto a México, estas tecnologías y decir, esto se puede hacer con una muy buena relación costo-beneficio, eh, y poderle dar a nuestros clientes pues los beneficios de tecnologías que otros fabricantes no hablan. Entonces, ese es el concepto de HVAC Latam. Ahora, eh, voy a empezar un poco con las noticias del día de hoy. ¿Mm? El día de ayer, el director de las Naciones Unidas le dijo a Raimundo y todo el mundo, empresarios, billonarios, en fin, señores, básicamente voy a intentar parafrasearlo un poco y apareció en CNN esta mañana. Señores, el ritmo que llevamos de generación, o más bien el quemar combustibles fósiles, llámese en coches, en temas industriales, en fin, no va acorde con el tema de la expectativa humana en el planeta. O cambiamos o nos llevó la que sabemos. La pantalla que ustedes ven aquí es lastimosamente una cruda realidad. Hace 2 años pasamos un umbral de calentamiento del cual es muy difícil tener un retorno. Por eso es que en este momento eh, todo el mundo, todo el mundo está con un objetivo muy, muy claro. ¿Cómo reducimos? Porque ya pasamos el umbral, nos pasamos 1.5 grados centígrados y estamos empezando a ver los efectos en un calentamiento global. En alguna ocasión Trump tuiteó, ese señor bastante polémico, cuando empezó a hacer mucho, pero mucho frío en los Estados Unidos, dijo, pero si ve qué calentamiento global, y en realidad el tema es mucho más complejo, es el desorden climático que se arma porque estamos calentando el planeta y el planeta está intentando acomodarse con esa nueva realidad. Entonces, tenemos que bajar la cantidad de grados. Por eso hablamos de que los objetivos es por lo menos bajar un 1.5 grados centígrados de lo que ya nos pasamos hace un par de años. Entonces, por eso lo que ustedes ven aquí es, ok, no podemos seguir creciendo, necesitamos bajar. Y es por eso que esta charla es muy importante para nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y ahora voy a pasar a la parte de edificios, porque en muchos casos vemos a los dirigentes, a los presidentes, a todo el mundo, sí, sí, el calentamiento global, y todo el mundo se queja del calentamiento global. Aquellos que viven en la parte de Monterrey, oye, no tuvimos agua. Hoy, en estos días, la gente de California, después de estar casi al borde de no tener agua, ahora están inundados. Entonces, estos altos y bajos van a seguir. Y es por eso que necesitamos como regresarnos a bajar 1.5 grados. Entonces, pero la solución no está en nuestros dirigentes, lastimosamente. El mundo de aires acondicionados tenemos una gran ventaja y es a través de los sistemas, paquetes, chillers, mini splits, todos que hemos vendido, implementado en México, está pasando miles y miles y miles de toneladas de aire. Y si capturamos parte de esa energía,
y la reutilizamos, pudiéramos colocar un granito de arena para lo que se necesita. Entonces, es parte del objetivo. Ahora, el calentamiento global es una manzana muy grande para hacer comida de un solo mordisco. Hay que analizar qué es el calentamiento global y dónde está sobre todo. Y este calentamiento global parte sobre todo el tema de utilización de la energía y las emisiones de CO2. ¿Quién genera la energía o quiénes generamos la energía que finalmente nos tiene complicados en el tema del calentamiento global? Cuando lo dividimos, por supuesto, muchos decimos son los coches y todos estamos buscando pasarnos a coches híbridos y ojalá fueran eléctricos. Pero el tema va un poco más allá. ¿Qué pasa con los edificios? Los edificios generan un gran porcentaje del calentamiento global. ¿Por qué? Porque todos nuestros edificios utilizan energía eléctrica. Nuestros edificios, y sobre todo llámese hospitales, hoteles, e inclusive muchos de nosotros en nuestras casas, hoy, no tanto al cocinar, pero sí al ducharnos con agua caliente, empezamos a poner un granito de arena para el calentamiento global. Quemamos algo de gas para calentar esa agua. Y la pregunta del millón es, ¿estamos todos en nuestras casas, en nuestras oficinas, ayudando a que este problema se vuelva más grande? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer? Y es concentrarnos en los edificios, que digamos es lo que tenemos a la mano para poder trabajar. Cuando uno mira un edificio y dice, ok, si un buen porcentaje de la generación de CO2 y el calentamiento global vienen de los edificios, dentro de un edificio, ¿qué es lo que más genera? Entonces, todo el mundo dice, no, es la iluminación, como vemos aquí en este análisis en este análisis del Departamento de Energía americano. Sí, es la iluminación, pero cuando empiezas a ver todo el gasto de energía en refrigeración, más ventilación, más enfriamiento, vemos claramente que esos tres ítems tienen que ver con el mundo en donde nosotros nos movemos, que es el tema de aires acondicionados. Ustedes y todos ustedes están en el negocio de ¿qué? De enfriar espacios, de ventilar espacios, y algunos de ustedes, los que trabajan en cámaras de congelamiento, o en fin, están en la industria de refrigeración, aquellos que trabajan con los almacenes de grandes superficies. Entonces, sumemos esto y probablemente podríamos tener un mayor impacto que la sola iluminación dentro de un edificio, ¿ok? Entonces, esta es una asfixiante realidad que estamos enfrentando y nuevamente, el presidente de las Naciones Unidas ayer mismo dijo, vamos mal. Por eso es que se han dado reuniones en Suiza, precisamente porque todo el mundo está preocupado de que hablamos y no ha pasado nada. Pero también por el otro lado, la guerra que hay con Ucrania, en fin, que ha ayudado. Ha ayudado a que los precios del gas suban. Ha ayudado a que el precio de la gasolina suba. Hace un año atrás, aquí en la Ciudad de México, hubo un escándalo muy fuerte porque una estación de servicio de Shell empezó a cobrar la gasolina premium en 25 pesos. Dios mío, no, es el colmo y la cerraron. Hoy todas tienen ese precio, más o menos. Entonces, es muy complicado porque esto no va a parar todavía. Ahora, ¿qué está pasando? Todos estamos quemando mucho gas para tener el agua caliente y el tema es que a veces no hay gas para todos. ¿Qué pasa si me quedo sin gas? Miren lo que está pasando fácilmente en Europa. Por la guerra, los rusos están cerrando la llave y están diciéndole a Europa, bueno, ¿sabes qué? Como le estás ayudando a Ucrania, pues, uy, ¿qué crees? Se nos dañó una turbina y no les podemos dar gas. Aguanten el invierno como puedan, ¿no? Entonces, este tipo de cosas va a seguir pasando y no solamente en ese hemisferio, sino la escasez de gas. De por sí, sí, van a haber nuevos yacimientos, sí es posible que haya nuevos yacimientos, pero cada vez que quemamos gas estamos dañando la atmósfera, entonces hay que buscar alternativas. Y frente a esto es donde empieza todo el tema de las bombas de calor. Como lo decía al inicio de la charla, nuestro mundo ha estado alrededor de movernos en temas de aire acondicionado. Y sí,
y no ha sido mucho la especialidad de agua caliente. Todos los que están acá presentes pueden ser clientes o canales de distribución que dicen, oye, yo quiero tener más negocios, ¿sí? Hay negocios vendiendo mini splits, hay negocios implementando, instalando muchos BRFs, excelente, pero la tendencia en los próximos años será no solamente seguir atendiendo el tema del enfriamiento, sino también atendiendo todos los temas de generación de agua caliente. Ahora bien, aquellos que estuvieron presentes en Guadalajara en la HR Expo, veías claramente muchos stands de aire acondicionado, BRBs, mini split, chillers, todo el mundo y ventilación, pero también había stands de boilers. Y es más, un fabricante llevó unos boilers gigantes. Así es que hoy en día tenemos el mundo muy dividido, donde hay alguien que si quiere generar agua caliente, ¿qué mecanismos tenemos? Tenemos mecanismos de que quemar gas. Otro un poco más rudimentario es tener resistencias que va a quemar 20 veces más energía. Y este seminario lo que trata específicamente es de cómo podemos generar agua utilizando una tercera opción y es utilizando ciclos de compresión. Entonces, y ahí es donde empiezan a unirse un poco la generación de agua caliente con el mundo de los aires acondicionados, porque sí tienen que ver uno con lo otro. Ahora, lo que queremos hablar hoy es por qué es más rentable generar agua caliente utilizando ciclos de compresión, es decir, bombas de calor, de una u otra forma, chillers con recuperación de energía o sistemas polivalentes, que estar quemando gas de una forma un poco más arcaica, ¿no? Realmente el planeta y todos necesitamos hacer algo diferente. Entonces, aquí lo primero que voy a empezar es con un caso de éxito que tenemos en México. Un hotel en Playa del Carmen dijo, ok, ¿sabes qué? Me gusta la plática de ustedes, señores, que conocen a Chevac y que tienen a Mitsubishi dentro de sus marcas. Cuéntenme cómo es esto. Y hicimos un análisis. Dijimos, ok, señor hotel, a ver, cuénteme usted cuánto consume de gas, ¿no? En el año, en fin. Y ellos nos dijeron, mira, yo consumo 500,000 litros de gas en un año. Mis boilers utilizan 202,000, es decir, el gas que consumo en parte se va para cocinas, pero un gran porcentaje se va para el tema de generación de agua caliente. Ah, perfecto. Entonces, esto es lo que consumes. ¿Cuánto cuesta cada litro de gas? Ah, cuesta 11.50 en el momento que hicimos ese análisis. Va. ¿Y qué pasa si más bien, utilizando nuevamente equipos que sí utilizan energía eléctrica, pero cuando haces la suma de lo que me cuesta el gas y le restas lo que cuesta la energía eléctrica, que en este caso aquí tengo los análisis, cuánto consumiríamos nosotros en ese hotel para generar agua caliente utilizando bombas de calor? Y entonces aquí dijimos, ok, va, utilizaríamos 163,000 kilowatt-hora. Muchos, sí, pero todo un año. Esto nos costaría a razón de 2 pesos, 2.03 pesos el kilowatt-hora. Es decir, que vas a pagar de energía 332,000 pesos. Mientras que por el otro lado te gastas 2.3 millones de pesos en gas. Entonces, cuando se implementa un sistema de este estilo, le estás diciendo al cliente, mira, yo me voy a gastar en consumo de energía al año, dejamos los 233,000 pesos de gas que va a utilizar para cocinar. Es decir, que agua caliente más cocina se va a gastar 565,000 pesos al año en energía más gas, en vez de gastar 2,300,000 pesos. Eso significa un ahorro de 1.7 millones de pesos para este cliente, que es un hotel bastante grande. Eso implica que, aunque suene ridículo, es un ahorro del 76% anual en consumo de gas. Es decir, es un hotel que va a consumir 76% menos gas y va a generar 76% menos contaminación al medio ambiente. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene.
¿Quién está hablando de utilizar las bombas de calor en hoteles, hospitales, restaurantes, todo? Muy pocos de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hablado siempre es de aires acondicionados. Vamos donde un cliente y decimos, hay que enfriar esto. Va, perfecto, colocamos paquetes, ¿no? Es lo que nos gusta y es lo que heredamos de nuestros vecinos del norte es, coloque paquetes, paquetes y ya, solucionó el tema del enfriamiento. Pero lastimosamente todos los aires acondicionados son contaminantes. Es decir, un aire acondicionado son receptores de energía, capturan la energía en los espacios donde los instalamos y la liberan a la atmósfera. Oye, lo mismo está pasando con este tema de los boilers. Entonces, el foco aquí es poder utilizar energía eléctrica, sí, porque hay que utilizar energía eléctrica, por lo menos la energía eléctrica, aguas arriba. Ya alguien llamado CFE, algún día, si este gobierno lo permite, la 5T o la 6T, que permitieran hacer generación de energía eléctrica utilizando fuentes limpias. En este momento casi que todas la generación está un poco paralizada porque no la permiten, pero eso se va a resolver. El tema es que si nosotros hacemos esto y dependemos de energía eléctrica, vamos a tener chance de generarla de forma más limpia que el gas, que el gas no hay forma de tener generación limpia de gas, ¿no? Ahora, tengo aquí una pregunta de Daniel. Buenos días, ¿qué rendimiento kilowatt por tonelada tienen los equipos del ejemplo que mencionó? Y esa es una excelente pregunta porque no todas las bombas de calor son iguales. Y ya lo vamos a analizar más adelante, Daniel, a lo largo que vamos mirando el tema, porque las tecnologías son diferentes. Tú no puedes comparar la eficiencia de un coche normal con un coche híbrido o con un coche eléctrico. Entonces, hoy parte de lo que queremos es mostrarle qué significa un coche normal en términos de generación de agua caliente, qué significa híbrido y qué significa eléctrico. Ok, entonces aquí tengo otra gráfica donde les quería hacer esta comparativa. Si yo necesito consumir o utilizo 100 kilowatts de gas, ¿cuánta energía produzco al quemarla? 95 kilowatts. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo con energía eléctrica, sumado, y aquí tenemos que ver varios temas, sumado a, oye, la energía que hay geotérmica, o la energía que hay en el agua, o la energía que hay en el viento, yo puedo entonces utilizar 100 kilowatts, los mismos 100 kilowatts, y puedo generar 350 kilowatts de agua caliente? ¿Ven la diferencia, no? Consumo lo mismo, pero genero unas cantidades muy diferentes. Entonces, por eso es que en el seminario, y presento mis disculpas si hay alguien que vende boilers aquí, hay una forma mejor para poder calentar el agua. Entonces, aquí entonces empezamos a ver los dos panoramas. Antes de hablar de tecnología, que definitivamente sí, puede que tengamos un interés en vender, sí, pero antes de hablemos de diseños, ¿no? ¿Qué pasa si estoy para un edificio que ya existe? Es muy diferente a un edificio que voy a implementar desde cero. Entonces, si ya tengo un edificio existente, tengo un cliente que ya tiene los boilers, ¿qué tipo de soluciones puedo hacer? Uno, definitivamente, lo menos que debemos decirle al cliente es decir, te voy a reemplazar todos los boilers y quítalos. No, hay que dejarlos ahí. Pero lo que proponemos es crear un sistema paralelo de generación de agua caliente que nos permita casi que los boilers nunca funcionan. Están ahí, el cliente ya los compró, tiene que hacer su depreciación de esta instalación, en fin, pero por lo menos vamos a hacer una implementación paralela. Y dos, tener en cuenta cómo empezamos a unir el mundo de los aires acondicionados con la generación de calor. Hace unos minutos atrás les comentaba, la industria de aires acondicionados es un contaminante. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un edificio, un hospital, un hotel.
¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos un chiller. Ese chiller tiene sus unidades de fan and coils que capturan la energía, la meten en el agua, se la mandan al chiller y el chiller pues recibe esta agua a 13, 12, 13 grados centígrados y con sus ciclos de compresión simplemente libera esa energía. Se la quita al agua, la mete en un refrigerante y la libera al medio ambiente. Perfecto, sigamos contaminando. ¿Qué pasaría si esa energía la utilizamos antes de botarla al medio ambiente? A esto se le llama reciclaje de energía o reutilización de energía. Y ahora les voy a desarrollar un poco más el concepto. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a ver es cómo genero agua caliente, una instalación ya existente de un cliente que ya tiene sus chiles, pero que no lo va a cambiar. Eso sí, el cliente no va a cambiar chiles de 400 toneladas porque sí. Pero sí lo que podemos hacer es decir, ¿dónde está quedando la energía? Si son chillers enfriados por agua o por aire, hay forma de recuperar esa energía y poderla transformar para generar agua caliente. Dado que ustedes o muchos de ustedes están en el negocio de aires acondicionados, son precisamente ustedes los llamados a poder hacer estos procesos de reutilización de energía. No la gente que vende boilers, definitivamente ellos no saben cómo hacer esto. Ellos queman y generan energía. Ahora, si tenemos una nueva implementación, esto es muy interesante porque entonces vienen muchas preguntas de cómo, que las alternativas que hay son varias y es parte de lo que queremos abordar. Entonces, lo primero es entender que necesitamos calentar y hay veces en que en estas preguntas varios de estos cuadritos tienen sus palomitas, es decir, necesito instalar un sistema para calentar un piso o un espacio abierto. Necesito darle agua caliente a unos fan and coils. Entonces las temperaturas empiezan a cambiar. Si lo ven, si yo voy a generar agua caliente para fan and coils, mi temperatura son 40, 45 grados. Si necesito suministrar agua potable, estamos hablando de 40, 50, inclusive 60 grados centígrados. Ahora, si estamos hablando de que no necesito radiadores o hay procesos de calentamiento de áreas mucho más grandes, necesito mayores temperaturas. Si estoy dentro de un hospital necesita que su zona de lavanderías esté casi que a 80 grados centígrados el agua para poder deshacerse de todos los microbios, bacterias que hay en las sábanas y en lo que lavan del hospital. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué se va a calentar, qué necesita el cliente. Y diferente a lo que estamos manejando aires de aires acondicionados, ya no vamos a ver un área en decir esto es lo que hay que enfriar, sino qué necesitamos calentar para poder decir qué tan caliente necesitamos el agua. Y con base en eso empezamos a depurar en qué línea podemos ir orientando el diseño. Ya después del diseño, ya escoges la máquina que necesitas. Ok. Entonces, cuando tenemos pequeñas aplicaciones, hay máquinas que van desde 10 toneladas. Entonces, mucho de lo que nosotros conocemos en términos de bombas de calor era mucho el tema de generación de agua caliente para una alberca. Entonces, son unidades muy pequeñas, ¿no? Pero poco a poco la industria ha venido desarrollándose para decir, ok, voy a hablar de kilowatts, 62 kilowatts, no aplica mucho el tema de toneladas aquí, 62 kilowatts o 200 o 500 kilowatts de generación de agua caliente. Entonces, hay máquinas que son enfriadas por aire y hay máquinas que son enfriadas por agua, de forma que se puede empezar a generar el agua caliente que necesitamos. Ahora, empecemos a diferenciar qué es un coche normal a un coche híbrido y más adelante les voy a decir qué es un coche eléctrico en este medio. Esta es la forma tradicional de una bomba de calor. Es decir, necesito que tenga compresores Scroll. Al ser Scroll utilizamos refrigerante R410, que sabemos que tiene un alto índice de contaminación al medio ambiente. Si tenemos un escape, y aquellos que instalan BRBs, un escape de un R410 le va a tomar a la atmósfera procesarlo entre 12 y 14 años.
Entonces, hay que hacer muy bien las pruebas de fugas antes. Entonces, son máquinas muy sencillas, en fin, y hay varios fabricantes que las tienen. De ahí los diseños han ido evolucionando. Esta máquina que ustedes ven en este momento fue una máquina que liberó Mitsubishi hace no más de 2 meses. Y empezamos a ver cambios. Ya no se utilizan compresores solamente scroll, se utilizan compresores scroll inverters. Entonces ya empezamos a ver una eficiencia. Dos, las turbinas son ya no axiales, sino tienen que ser eléctricamente o electrónicamente conmutadas o easy fan. Dos. Tres, deshagámonos del R410. Ya son máquinas que utilizan un refrigerante como el R32. Entonces, empezamos a avanzar un poco hacia lo que se pretende poder realmente cuidar el medio ambiente, utilizar compresores que sean muy eficientes, turbinas de mucha eficiencia, con refrigerantes que sean amigables con el medio ambiente y es más, que tengan opciones de poderse gestionar todos sus sistemas de bombas. Entonces, estos chiles o estas máquinas, estos heat pumps, permiten además que ellos mismos gestionen la velocidad y las caídas de presión de su sistema de bombas que tiene asociado. Entonces, empiezan a ser mucho más inteligentes, ¿no? Adicionalmente, muchos de nosotros estamos en el negocio de vender chillers, ¿no? Si un cliente nos pide chillers, pues le vendemos chillers. Sin embargo, ojalá pudiéramos hacer un poco una pregunta extra. ¿Para dónde se va a utilizar el chiller? En vez de cotizarlo de una vez. Ah, mira, es que necesito esto. Ok. Oye, y en esa zona del país, si estamos hablando de Monclova, si estamos hablando de Piedras Negras, si estamos hablando del mismo Monterrey o Ciudad Juárez, hace calor muy fuerte, pero cuando hace frío, también hace mucho frío. Y no sé si dentro de los que tenemos de asistentes hoy hay alguien en la zona norte del país que nos diga a qué temperaturas están trabajando hoy. Y esto hace que la necesidad de, ya no solamente vendámosle un chiller, sino vendámosle una bomba de calor reversible. Es decir, es un chiller cuando es verano, pero cuando es invierno, que esta máquina pueda generar agua caliente para, por lo menos, el confort de las personas que trabajan en una maquila, por ejemplo. Y no dejar una máquina que puede valer o costar 50, 100, $150,000 a pagar 3 meses por aquello de que está haciendo frío. Entonces, intentemos siempre hacer un par de preguntas extra que eso nos puede llegar a servir. Aquí les tenía algunos de los componentes de esta máquina que, como les digo, es primicia. Son de los primeros en ver una máquina que se liberó hace 2 meses. Y cuando ustedes la ven, piensen como si fuera un BRB, pero la versión china. Es decir, es una máquina que es modular, donde puedo colocar varios módulos para generar o el agua fría o el agua caliente que yo necesito, o las dos. ¿Mm? Que utilizar otros refrigerantes, un diseño en donde yo pueda entonces conectar el sistema de bombeo, inclusive que venga el sistema de bombeo de fábrica. Entonces, este tipo de diseños ya pues, están disponibles. Ahora, estos dos modelos que les acabo de comentar son unidades enfriadas por aire que generan agua caliente. Ahora, si yo necesito unidades que más bien solucionar el problema de agua caliente a un cliente que ya tiene un chiller, ¿qué debo hacer? Uno, utilizar máquinas que sean enfriadas por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomarla en el agua del chiller y vamos a tomarla antes de que entre al chiller. Esa agua que viene a 12, 13 grados, que vienen los fan and coils, y lo vamos a meter en estas bombas de calor para que ese par de grados, esa energía que utiliza, la utiliza esta máquina y se la regrese al chiller a 8 o 9 grados centígrados, como por ejemplo lo hicimos en el Hotel San Reyes de la Ciudad de México. Entonces haces que el chiller sea más eficiente porque el chiller va a decir, oye, pues los fan and coils me están mandando agua a 8 grados centígrados, o sea, no tengo casi que trabajar. Y ese factor, ese delta, lo utilizamos con estas máquinas para generar 3 tipos de agua caliente. Puedo generar agua caliente a 40 grados,
Puedo generarla a 65 grados centígrados con una sola máquina. O, si se necesitara, pudiéramos llegar hasta 78 grados centígrados utilizando dos máquinas, una máquina que lo lleve a 65 y un booster que lo lleva hasta 78 grados. Entonces, aquí tengo una pregunta de Daniel. Quizás me adelanto. ¿Qué opciones de recubrimiento o tipo de materiales en el serpentín condensador manejan para climas en costa? Ok. La tecnología, y lo van a ver ustedes en chillers, la tendencia es que máquinas entre 10 toneladas, inclusive 200, 300 toneladas, los fabricantes no están, o sea, más bien, su opción primaria es utilizar serpentines de microcanal, aluminio. ¿Por qué? Porque utilizan mucho menos refrigerante que un serpentín cobre-aluminio o cobre-cobre. Entonces, todos los fabricantes, y es algo positivo que está pasando hoy, es que se están migrando a microcanal para utilizar menos refrigerante y, de cierta forma, contaminar menos con los refrigerantes. Ahora, siempre los fabricantes van a decir, ok, pero el aluminio no es como que le guste mucho la sal marina, ciertamente. Y para lo cual se han desarrollado recubrimientos que deben venir de fábrica para proteger estos serpentines. Y les doy ejemplos muy fáciles. Alrededor del microcanal hay, por ejemplo, tratamientos epoxi. Sí, esto es, bueno, se me fue el nombre, perdón, ya los años a veces me caen. Hay tratamientos que permiten que sobre el aluminio el serpentín esté protegido ante la sal del mar. Les voy a dar un ejemplo. Hay un residencial en Acapulco que se llama Residencial Las Palmas. Está al ladito de Diana la Cazadora. Este edificio está al lado del mar, virtualmente allá al lado del mar. Mitsubishi le dio 5 años de garantía a este chiller, todo incluido. Es decir, serpentines, bombas, tablero eléctrico, compresores, todo, ventiladores, todo. Ya lleva 5 años trabajando este chiller y a ese chiller es aluminio y con un tratamiento, iba a decir epóxico, pero se me fue la palabra, disculpen, y ahora que me acuerde se las doy, con un tratamiento que no es hidrofílico, sino es otro tratamiento. Ahora, ¿por qué es importante? O sea, me he enfrentado con varios proyectos donde los clientes me dicen, nosotros tropicalizamos el chiller. ¿Que le enseñaron a bailar salsa o qué? No, lo que se trata es que viene el chiller, como no venía de fábrica tratamiento antisalino, se le aplica, llámese un Bligol o algo por el estilo. ¿Cuál es la diferencia entre aplicarlo en fábrica y aplicarlo localmente? Cuando compras un serpentín y pides el chiller, un tratamiento antisalino, usualmente, y hablo desde el punto de vista de Mitsubishi, los tiempos de entrega son los mismos. Es decir, Mitsubishi va a decir a su proveedor oye, necesito un serpentín aluminio con tratamiento, se demora lo mismo que si viniera sin tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí se aplica un mecanismo que se llama la cataforesis. ¿Qué es la cataforesis? No sé si ustedes han visto cuando se fabrican los coches, que viene el chasis y lo sumergen en una alberca química, que lo que hace es que el coche y el chasis están polarizados, llamémoslo positivamente, y la alberca está polarizada negativamente, de forma que cuando se sumerge, todos y cada uno de los poros que tiene ese coche, por la diferencia de polaridades, los químicos se van a adherir en todos y cada uno de los huequitos. Lo que no ocurre cuando nosotros estamos tropicalizando un serpentín, porque vas a rociar y puede ser muy bueno rociar, pero tan solo basta con que te quede un huequito pequeño para que ahí la sal y el cloro empiecen a dañar el serpentín. Entonces de nada te sirve porque vas a tener un escape de refrigerante. Entonces es ahí donde nuestra sugerencia es, siempre que pidan un chiller,
por favor solicítenlo de fábrica de acuerdo a la zona donde va a trabajar. Ahora, no todos, cuando se pide, por supuesto, por un chile que va cerca al mar, de norma se pide, pero también piénsenlo si va a estar cerca a una, si vamos a estar cerca a una estación de Pemex o algo así. ¿Por qué? Porque no solamente el mar corroe los equipos. Las personas que trabajan cerca aquí a la zona de Toluca, Lerma, han visto cómo en el río Lerma, que estamos lejísimos del mar, pero la cantidad de químicos es tal que daña y pudre los equipos. Entonces, siempre preguntémonos para dónde va y si vale la pena de una vez pagar 2% más o 1% más por el chile para que venga recubrimiento. ¿Ok? Entonces ya con eso contesté un poquitico la pregunta de Daniel. Va. Entonces, aquí tenemos varias formas de generar agua, que son máquinas, bombas de calor normales, que van a ir hasta 50 grados, o vamos hasta 65 grados centígrados o hasta 78. Ahora, vamos un poco más allá, porque una bomba de calor lo que va a hacer es quemar energía eléctrica con los ciclos de compresión de los compresores para generar agua caliente. ¿Hay una mejor forma de trabajarlo? Y la respuesta es sí. Y es por eso que tenemos que hablar de reciclaje de energía. Los chillers usualmente lo que hacen, básicamente un chiller es toma la energía y la avienta a la atmósfera, la manda allí. Pero lo que queremos nosotros es, y a todos ustedes que están en el mundo de los aires acondicionados, es preguntémonos. Yo sé que el cliente te va a decir, quiero un chiller de 50 toneladas. Perfecto. Pero vale la pena hacerle un par de preguntas. Oye, ¿para qué lo vas a usar? ¿En dónde? ¿En qué tipo de edificio? Y hagámonos esa pregunta que vale la pena. ¿Te serviría que generara algo de agua caliente en la máquina? ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué es la recuperación de calor en un chiller? Eh, la recuperación de calor es muy sencilla. O sea, si vemos el estándar, un chiller toma la energía y la avienta a la atmósfera. Oye, que tengo un chiller de 200, 500 toneladas. Es un contaminante, básicamente. Oye, si yo necesitara que la máquina viniera con recuperación de calor, hay dos opciones. Recuperación de calor parcial y recuperación de calor total. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las capacidades. Si yo tengo recuperación de calor parcial, es un chiller sencillo que viene con un intercambiador probablemente de placas, ni siquiera de casco y tubo. Un intercambiador de placa que le va a permitir y una válvula extra que le va a permitir entonces que el 20% de la energía que capta y que va a arrojar a la atmósfera, antes la va a generar en agua caliente gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque era basura. La íbamos a mandar a la atmósfera. Entonces, ese residencial o ese hospital o en fin, oye, ¿te puedo generar agua caliente? Simplemente coloco una tubería extra. Por supuesto, no va a ser regalado, ustedes la van a cobrar, pero le va a permitir a este cliente decir, oye, pues sí, pero ¿eso qué implica? ¿Qué voy a hacer con mi boiler? No, 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 déjelo ahí y yo simplemente conecto la tubería para que te genere esa agua caliente. Ok, ¿y qué pasa si no necesito o no la voy a usar esa agua caliente? No pasa nada. Simple y llanamente, la válvula va a hacer que va a pasar el refrigerante, digamos, a través de ese serpentín, de ese intercambiador de placas, y si no lo utilizas, no pasa nada, va a continuar su camino hacia el serpentín para expulsar esa energía hacia el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de recuperación de calor, es el coche eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces puedes generar agua caliente sin consumir energía. Y por supuesto, estás aniquilando al boiler para que no consuma gas. Entonces, hay algo malo, aquí hay un truco que es importante que ustedes lo sepan, y es, fíjense que estamos hablando de recuperación de energía, pero si no hay energía que recuperar, no voy a generar agua caliente. Y les voy a dar el ejemplo. Supongamos que estamos en un hotel muy grande y utiliza un sistema de recuperación de energía para calentar la alberca. Sin embargo, estamos en muy baja temporada y solamente hay 2 habitaciones que están realmente ocupadas. Entonces,
La, la energía que hay para recuperar de esas dos habitaciones es muy poca y entonces la alberca no va a estar caliente. Y si alguno de esos dos huéspedes quiere utilizar la alberca, la va a encontrar fría, porque no puedo tener energía para llevar al otro lado. Entonces, la recuperación de energía tiene ese punto malo. Y es importante, pues, saberlo, ¿no? Ahora, recuperación total de energía es cuando tenemos el chiller, pero ya no es un intercambiador de calor de placas, chiquito allá al lado, no. Ya se requiere un intercambiador mucho más grande de casco y tubo para que toda la energía que viene de los compresores la podamos sacar y pasar al circuito de agua caliente. Y como vemos acá, podemos llegar hasta 60 grados centígrados, que es un agua potable. Es el agua que básicamente podemos consumir, utilizar todos para ducharnos, en fin, que es 55 a 60 grados, ¿no? O calentar espacios también. Entonces, en este caso, la recuperación es total, es decir, el 100% de la energía, si es un chiller de 200 toneladas y su equivalente en BTUs, va a pasar directamente al sistema de agua caliente y nuevamente no estamos gastando más energía de la que originalmente teníamos planeado, porque finalmente estoy enfriando 200 toneladas de espacio, por ende el agua caliente va a ser gratuita. No estoy quemando más energía. Entonces, oye, ¿qué pasa si no la utilizo? No pasa nada. Para eso hay una válvula que va a decir, no estoy utilizando, entonces refrigerante, siga su camino hacia el serpentín y liberamos la energía. No es la gran cosa, pero en costos a nivel de chiller sí es importante. ¿Por qué? Si un chiller cuesta 100 pesos, un chiller con recuperación parcial de energía puede estar costando 102 pesos. ¿Por qué? Porque es básicamente un par de tuberías más y un intercambiador de placas. No cuesta mucho más. Pero cuando yo quiero un chiller con recuperación total de energía, ya no va a costar 100 pesos, no va a costar 102, puede que cueste 110, 115, porque ya es una ingeniería mayor que tiene el chiller para tener un intercambiador de calor completo para generar el 100% de la calidad de la energía. Entonces, ahí es donde hay que empezar a mirar, porque entiendo y lo vemos visto todos los días, que hay clientes que dicen, mira, yo lo voy a comprar el chiller al que más económico lo encuentre. Es más, en este momento en las redes sociales alguien dice, ay, necesito un chiller de 200 toneladas de uso. Y lo usan. Pero nuevamente recuerden que son los chillers unos grandes consumidores de energía, ¿no? Ahora, ¿hay una mejor forma de hacerlo? Y la respuesta es sí. Voy a hacer un alto en el campo. ¿Qué hemos visto? Que para generación de agua caliente tenemos muchas opciones. Tenemos chiller con recuperación parcial de energía, chiller con recuperación total de energía, tenemos bombas de calor enfriadas por aire, bueno, enfriadas es un decir, pero enfriadas por aire, o también hay bombas de calor agua-agua. Perfecto, ya hemos visto 4 formas de generar por medio de ciclos de compresión agua caliente. Ahora, hay un quinto sistema que se llaman los sistemas polivalentes. ¿Qué es un sistema polivalente? Es un sistema capaz de generar agua caliente y agua fría, hasta ahí, es lo mismo que hemos visto, de forma simultánea e independiente. ¿Qué quiere decir simultánea e independiente? Que supera el problema que teníamos con la recuperación de calor si no tengo donde recuperar energía. Porque puede, si no hay recuperación de energía, no importa, él sigue generando agua caliente. Entonces, estos sistemas son los más recomendados para nuevas instalaciones. Nuevamente, hago otro alto en el camino, perdonen. Si tengo un cliente ya existente, ¿qué le puedo yo recomendar? Ok, puedo venderle una bomba de calor, bien sea con aire o de agua, de forma que hagamos un sistema paralelo a su sistema de boilers y el retorno de la inversión de hacer este sistema paralelo fácilmente puede estar entre 1 año y medio a 2 años máximo.
¿Qué quiere decir esto? Que después del año y medio, 2 años, con los ahorros que se da de gas, pagó el proyecto. De forma que segundo, tercer, quinto, octavo año, va a seguir ahorrando gas y ya es ganancia para el cliente no utilizar los bochos. Entonces, para mí también es importante compartir esa información. Ok. Entonces, si hay un edificio existente, bombas de calor, bien sea enfriadas por aire o por agua, en un sistema paralelo al que tiene el cliente. Si es una instalación nueva, hay que empezar a hacer un diseño. Lo recomendable y la primera opción es un sistema polivalente y ya se los voy a explicar por qué. Lo que ustedes ven en este momento en la pantalla es la distribución en un año de cuánta energía, o más bien agua caliente y agua fría requiero. Es decir, que en el invierno, si yo no necesito utilizar casi el chiller en invierno. ¿Por qué? Porque no necesito enfriar nada, todo lo contrario, yo necesito es calentar. Y es lo que vemos a la izquierda. Yo sé que ahí dice Milán, pero básicamente es lo mismo que nos pasa en Monterrey o en la Ciudad de México. En enero, febrero, necesito es básicamente calentar los ambientes y entonces la máquina se vuelve una bomba de calor en ese instante. Es decir, no necesitan agua fría, pues entonces empiezo a calentar agua en la medida que se necesita. Entonces empieza a calentar agua entre enero y febrero. En marzo ya las temperaturas empiezan a crecer un poco. Y en ese momento la máquina dice, ok, la polivalente dice, ok, voy a volverme como los gemelos fantásticos, mitad chiller y mitad agua caliente. De forma que parcializa el uso de los compresores. Entonces digo, necesito de mis 4 compresores, me voy 2 con agua fría y 2 generando agua caliente. Entonces, en esos puntos de quiebre, ahí lo maneja. Entonces, muchos de ustedes están pensando, bueno, ¿y qué va a hacer cuando estés en pleno verano? Porque ya no vas a poder parcializar compresores. Todo lo contrario, el mejor punto para este tipo de máquinas. ¿Por qué? Vamos a ver si yo tengo chance aquí de... Se me perdió el mouse. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento la máquina dice, a ver, si tú necesitas 200 toneladas de enfriamiento porque estás en verano y necesitas realmente enfriar esa capacidad, implica que esa agua que viene hacia el chiller viene con mucha energía. Por lo tanto, yo me voy a volver un chiller con 100% de recuperación de energía. Quiere decir que así como te saco en frío 200 toneladas de aire, de agua, voy a generar 200 toneladas de agua caliente. ¿Y cuánta energía necesito? 0. ¿Por qué? Porque me vuelvo lo más eficiente posible. Ya no necesito compresores para calentar agua, porque ya me están entregando toda la energía. ¿Sí lo ven? Entonces, este tipo de tecnologías, donde decimos, ok, señor cliente, va a comprar un chiller, lo felicito. ¿Por qué no te compras un polivalente, señor cliente, y hacemos que esto empiece a generar agua caliente? Y es ahí donde empezamos a generar agua caliente de forma gratuita. Entonces es una sola máquina que va a hacer todo el trabajo. No estamos consumiendo energía para generar agua caliente en el pico del verano. Cuando tenemos, la máquina es menos eficiente cuando tenemos parcialización. ¿Por qué? Porque nada que hacer. Vamos a utilizar compresores para generar agua caliente, pero como ya vimos, es más barato generar agua caliente con energía que con gas. Entonces, no hay problema, hay una eficiencia bastante alta. Entonces, este es el tipo de máquinas que hoy en día necesitamos empezar a promover mucho más. Y en México ya tenemos unidades funcionando, by the way, ¿no? Entonces, la unidad se llama Integra, o más bien el diseño se llama Integra, pero funciona en todos los tipos de compresores de Mitsubishi. Es decir, el modelo Integra tenemos polivalentes a partir de 10 toneladas. No tiene que ser el monstruo de máquina. Entonces empezamos con compresores scroll, tornillo, tornillo inverter
y centrífugos de levitación magnética. Por supuesto, dependiendo de los tamaños de las máquinas. Entonces, es una tecnología que realmente no es complicada cuando la entiendes y sabes qué es lo que está haciendo el equipo, ¿no? Entonces, es la combinación de un chiller con una bomba de calor reversible y un chiller de recuperación con recuperación total de energía. Todo eso, al unirlo, se armó una máquina que se llama un polivalente. ¿Mm? ¿Cuál es la eficiencia de una máquina de estas? Imagínense, una máquina que es capaz de generar X cantidad de kilowatts de enfriamiento, más X cantidad de BTUs en agua caliente, utilizando la mitad del consumo eléctrico, es altamente eficiente. Entonces, si por ejemplo el día de mañana hay un cliente que dice, tengo todo un edificio, un hospital, entiendo que muchos de nosotros tenderíamos a decir, tengo el negocio perfecto con BRBs de la marca X, la Y, y es que es más, lo tengo para entrega inmediata, lo tengo en inventario, mejor dicho, ya hice el negocio. Sí, no, porque estas tecnologías de recuperación de energía, los BRBs todavía no las tienen implementadas como debiera ser. Vamos un poco a poder recuperar energía. Pongamos ese granito de arena por el planeta y digamos, hay una forma más eficiente. Desplacemos al gas para calentar energía y es parte de lo que queremos, ¿no? Ahora, les hablé un poco del Hotel San Regis en la Ciudad de México. Lleva más de un año funcionando este sistema. El hotel súper contento con este tipo de implementación. Y en este instante, nosotros como Chevac Latam, en conjunto con 3 partners de negocios, estamos en 5 implementaciones en la Riviera Maya. Porque suena loco, 70% de ahorro. Me lo dijo a mí en noviembre un director financiero de una cadena de hoteles. Me dijo, a ver, Germán, no te la creo. O sea, sé que fue nuestro equipo técnico, analizó lo que tienen en San Regis y aún estoy buscando dónde está la trampita de que me vas a ahorrar el 70% de $500,000 del proyecto. No lo veo. O sea, sé que está, veo los resultados y aún no lo creo. Entonces, esto vale la pena. Por ejemplo, aquí les doy otro, voy a mirar varios casos de éxito, por así decirlo, sobre todo para mirar la arquitectura. Este es un caso de éxito en Inglaterra, donde lo normal, ¿no? Tenían 3 boilers es un edificio mixto entre residencial y oficinas, que hoy en día también lo vemos en México. Tenían 2 chillers, entonces eran 2 universos, los chillers y los boilers aparte, y una buena cantidad de manejadores de aire acondicionado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se analizó y dicen, ok, cuando hace frío, pues sí, se utiliza más agua caliente, en fin, y se analizó el consumo eléctrico. Se miró cómo eran los comportamientos y se llegó a este tipo de diseño. Es decir, lo que ustedes ven en la parte superior, en los marcos grises, son los boilers del cliente. Y en la parte de abajo, el sistema de agua fría. Usualmente en los edificios no se necesita tanta agua caliente como si se necesita agua fría para enfriar los espacios. Entonces, en este diseño, se le dio al cliente un chiller con un compresor de levitación magnética de alta eficiencia, muy eficiente ese chiller, y una segunda máquina, que es la que ustedes ven en toda la mitad, que es una unidad íntegra, con compresores tornillo. Entonces, la máquina es como si tuviera 2 chillers, pero uno de ellos hace toda la recuperación de energía. ¿Por qué? Porque el edificio no necesitaba tanto calor. ¿Qué pasa con los boilers? Déjenlos ahí. En caso de que el día de mañana se necesite hacer un mantenimiento del sistema polivalente, perfecto, empiezan a utilizarse los boilers, ¿no? Además que a veces cuesta más sacarlos y desmantelarlos que simplemente dejarlos ahí. Entonces, fue el resultado de todo un año de seguimiento de este proyecto? Se redujo la emisión de CO2 a la atmósfera en un 34,6% y el consumo de energía y gas se redujo en un 38% en este proyecto. Entonces, y no hubo políticos involucrados, es decir, ayudamos al planeta y bajamos un poco el tema de la polución y es parte de lo que nuevamente queremos, ¿ok? Ahora, habrá clientes de ustedes que dirán,
perfecto, muchas gracias, quiero un chiller. Y cuando usted le haga la pregunta, oye, pero ¿por qué no generamos agua caliente gratuita? Él va a decir, es que a mí no me sirve. Yo soy una oficina, pues la gente se puede lavar las manos con agua fría, ¿no? No necesito. ¿Para qué? Tenemos que pensar y empezar a mirar un poco más global el problema en el que estamos, del calentamiento global. El tema es el siguiente. Puede que tu cliente tenga la razón y diga, no necesito agua caliente. En mi edificio no la requiero, no, ni la uso. Pero la pregunta aquí es, ¿y tu vecino? El residencial que tienes al lado, la acuática que está aquí, el local comercial, el señor que hace las pizzas al lado utiliza agua caliente. Ah, pronto sí. Y es donde empieza un concepto un poco más generalizado que se llama el distrito de calentamiento. Es decir, que ya no empecemos a mirar mi problema, mi edificio, mi chiller, sino empezar a decir, oye, tú tienes una basura que se llama energía y que la vas a arrojar a la atmósfera. ¿Por qué no la intentamos reciclar? Y si a ti no te sirve, puede que al vecino sí. Y esto es lo que hoy en día ya se está empezando a manejar muy fuertemente en Europa, porque es utilizar la energía de alguien, pasársela al vecino. Y uno de los casos excepcionales son los data centers. Eh, en la zona de Querétaro y ahora también en Guanajuato hay una buena cantidad de data centers de megawatts de capacidad. Cada vez que hablo con alguien de alguno, ellos dicen, oh, tenemos 5 o 10 megawatts y que, oh, pues te felicito. Oye, una pregunta, ¿y esa energía para dónde va? ¿Cómo? Pues no. Están los chillers, tengo lo mejor de chillers en el mundo, en fin, perfecto. Pero esa energía, ¿a dónde va? Están en parques industriales, donde muy fácilmente, a menos de una cuadra, hay una compañía que hace algo con ropa o hay alguien que está curtiendo carnes o está haciendo procesos de papel. Todos estos clientes requieren o agua caliente o inclusive vapor para hacer procesos de cogeneración. Y el tema es que son universos aparte. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer y debemos hacer es, ok, señor data center, te felicito los millones de dólares que estás cobrando a tus clientes y para eso tienes algo que se llama el PUE, que mide la eficiencia del data center. Perfecto. Oye, si colocamos una tubería entre tu data center, a media cuadra, 200 metros, 500, 1 kilómetro, simplemente es un par de bombas que va a estar moviendo agua de aquí para allá. Y tú le vendes esa energía a esa compañía que hace cárnicos, eh, eh, ellos te van a pagar por eso. ¿Te va a servir o no te va a servir? ¿Y qué tengo que hacer? No, simplemente tubería, un par de bombas de agua y chao. Y ellos ya no van a empezar a quemar gas para llevar el agua que está normal de 10, 12 grados, sino por lo menos ya le están mandando un agua a 40 grados centígrados que de ahí le pones una bomba de calor para que llegue a los 78, como habíamos visto anteriormente, pues ya se está ahorrando mucho gas. Entonces, ese señor de esa compañía de cárnicos va a decir, ¿cuánto me voy a ahorrar en gas? Tanto. Ok, y este señor en cuánto me vende cada kilowatt de agua caliente, en tanto. Ah, pues para mí es mejor negocio comprarle esa energía a él, que hoy en día esa energía le está arrojando a la atmósfera, a estar quemando gas. Eso es un distrito de calentamiento. Como entre todos miramos la energía que yo no utilizo y se la puedo compartir a alguien y se la cobro, por supuesto, todo esto es negocio, ¿no? Aquí entonces les tengo un ejemplo de cómo se hace esto. ¿Mm? Es un edificio que utiliza LED Platinum y son de estos conjuntos donde hay de usos mixtos, departamentos, comercios, en fin, en donde se hace una implementación de 6 tubos. Es decir, tengo mi sistema de chillers con las temperaturas que todos manejamos de 7 y 12 grados. Y por el otro lado, pues coloco un par de unidades de integra, es decir, polivalentes, y lo que hace es recuperación de energía y genera varios circuitos de agua caliente. Inclusive colocaron un booster
para llegar hasta 78 grados centígrados de agua. Entonces, el consumo se bajó definitivamente y pues es parte de lo que se quiere, ¿no? Entonces, conclusiones ya dentro de este espacio que ustedes nos han dado y dentro de nuestras primeras charlas del año. En la industria de aires acondicionados hay mucho por hacer. Sin embargo, en la industria de generación de agua caliente hay aún mucho más por hacer. Entonces, ustedes tienen una gran fuente de negocios para poder no solamente implementar sus proyectos de aire acondicionado, sino apalancados en ello, generar proyectos de agua caliente que permitan reutilizar la energía, bien sea para edificios existentes o para nuevas construcciones. De forma que cuando sus clientes pregunten y quieran una solución de enfriamiento, no dejen de hacer las preguntas de, ¿podemos recuperar energía? ¿Puede esta energía ser reutilizada por un vecino y vendida? Y créeme que a tu cliente va a decir, oye, ¿y cuánto sería que yo le puedo vender esto? Y cuando hacen las cuentas va a decir, no, pues eso ayuda a que yo me pague mi propio proyecto vendiendo una energía que iba a arrojar finalmente a la atmósfera. Entonces, este tipo de proyectos son los que queremos nosotros apoyar con nuestra área de ingeniería. Entonces, desde el punto de vista de HVAC Latam, queremos es empezar a ayudar a que hagamos este tipo de proyectos. Va a ser negocio para todos ustedes, pero también va a ser algo muy positivo para sus clientes y la atmósfera, ¿no? Por eso queríamos cerrar con este quote donde decimos, busquemos dejar nuestras huellas al no dejar huella. Eh, entonces, no sé, ¿qué preguntas tienen las casi 50 personas que estamos conectados en la mañana de hoy sobre cómo podemos nosotros ayudarles a implementar este tipo de proyectos? No siendo más, muchas gracias a ustedes por su tiempo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.